Respecto al problema número 22, es un problema para pensar. Los indicadores tienen dos colores, uno en medio ácido y otro en medio alcalino, que es en base a cuál predomina, si su forma ionizada o no ionizada. Bien, entonces yo tengo que analizar. El hidróxido de sodio es una base, entonces si forma una solución va a tener un pH alcalino. Entonces eso quiere decir que si le agrego este indicador, el rojo de metilo, va a predominar el color amarillo y no el fucsia. Si yo preparo una solución de un óxido básico, como ser el óxido de potasio, va a ser amarillo. Si preparo una solución de ácido clorhídrico, que es un ácido, del trióxido de azufre, que es un óxido ácido, bien, y del ácido sulfuroso, me va a dar fucsia. Y si formo una solución de hidróxido de bario, obviamente tengo una base nuevamente, entonces va a predominar el color amarillo. Respecto al problema número 23, el cloro es uno de los elementos que posee numerosos estados de oxidación. Una de las formas que ustedes se pueden dar cuenta es por su valencia. Todo elemento va a tener un estado de oxidación en estado natural que es igual a 0. Después les puse otro ejemplo. ¿Cuándo es menos 1? Por ejemplo, cuando tengo una sal binaria, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y les puse otros 4 ejemplos con los oxácidos que forma el cloro con valencia 1, 3, 5 y 7, donde es más 1, más 3, más 5 y más 7. De acuerdo al problema número 24, vamos de nuevo a estructura atómica. Debo tener en cuenta que tengo que hacer la configuración electrónica de ese elemento X para ver cómo termina y si coincide con la afirmación de su configuración electrónica externa o de valencia. Cuando veo el inciso 2, significa que tengo que hacer el anión. ¿Qué significa? Si tiene 7 electrones de valencia, significa que puede ganar 1 para que pueda completar su octeto. De esa manera saco el anión y le hago la configuración electrónica. Después analizo el elemento I, bien, donde primero hago la configuración electrónica del elemento I, después analizo su anión. Yo veo que termina en 3s2, 3p4, significa que puede ganar 2 electrones. Entonces, hago la configuración electrónica y veo que son isoelectrónicos. Respecto al inciso 3, debo hacer el diagrama de energía. Recuerden que en el diagrama de energía era una gráfica donde hacía en el eje de la Y y el eje de la X, donde en el eje de la Y ponía nivel y subnivel, o sea, 1S, 2S, 2P. Y dentro de ese diagrama hacía los orbitales, que eran las líneas horizontales. Esos, recuerden que el subnivel S tiene un orbital, el P3, el D5 y el F7, que la trampa era la valencia de cloro, bromo y yodo. Y después procedo al llenado de los electrones, siempre el primero con el spin para arriba y después el spin para abajo. Y me doy cuenta que tengo 8 orbitales completos porque están llenos con 2 electrones y hay un orbital incompleto. Respecto al inciso número 4, tengo que hacer la configuración electrónica del átomo neutro del Z y después se forma un catión por pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene Z? 1, significa que va a perder un electrón. De manera tal que al compararlo con el del anión, tienen la misma configuración electrónica y ahí me dice que tienen diferentes. Respecto al problema número 25 de números cuánticos, la primera opción me coincide y por qué las otras no son posibles. Cuando n vale 2, L no puede valer 2
porque L depende de N. Toma valores desde 0 hasta N-1 inclusive. Significa que puede tomar o 0 o 1. Cuando voy al inciso C, N puede valer 3, L puede valer 1 perfectamente. M no puede valer 2, porque M depende de L. Y si L vale 1, significa que M puede tomar menos 1, 0 o más 1. Veamos el D. Si N vale 4, L vale 0, perfecto, pero M no puede valer 1, porque si L vale 0, M tiene que valer 0, no tiene otra opción. Vamos al problema número 26, volvemos a estructura atómica. Un montón. ¿Cómo analizo esto? Me dice que el ion formado tiene 10 electrones, porque me dice partículas subatómicas con carga negativa, 13 protones y 14 neutrones. Cuando yo tengo en un ion mayor número de protones que de electrones, significa que es un catión, porque en el átomo neutro los protones y los neutrones los protones y los electrones son iguales. Y si ese ion tiene menor cantidad de electrones, significa que lo ha perdido su átomo neutro. Entonces, si yo tengo 10 electrones y tengo 13 protones, significa que ha perdido 3 electrones, de manera tal que voy a tener una carga positiva, más 3 o 3 más. Bien, ahí les hice un cuadrito para hacer la relación de las partículas subatómicas entre el átomo neutro y el catión, y entre el átomo neutro y el anión, y qué pasa si yo comparo en el catión la cantidad de protones con respecto a la de electrones o en el anión. Respecto al problema número 27, recordemos que los isótopos son elementos que poseen igual Z y diferente A. También difieren en el número de neutrones de esa partícula subatómica.